Bueno, a ver, empecemos. La clase pasada nos quedamos, habíamos visto o habíamos creado nuestro sistema de vigilancia que se llamaba, ¿qué nombre le pusimos? La Pantera, muy bien. ¿Y cuáles eran los campos que habíamos determinado? Mencióname al menos tres. A ver, por ejemplo, Diego, un campo de los que determinamos de la tabla que se llamaba empleados o le pusimos de nombre vigilantes, los watchmen. ¿Cuál era nuestro primer campo que determinamos? Muy bien. Otro, Ángelo. Otro, Eva. Ujú. Aparte de nombre, otro. ¿Cómo? No, especialidad no colocamos. Experiencia laboral, muy bien. Muéstrale la diapositiva de que está esos campos, por favor, Katia. Sí, sí, es ahí. Entonces, ahí está, miren. Como digo, esto está en la diapositiva. Código, nombre, apellido, edad. Habíamos colocado celular, peso, talla. Por ejemplo, aquí había colocado un campo un poco distinto, miren. ¿Qué dice? Enfermedad en la vista. Ya que si voy a contratar a alguien que va a trabajar en vigilancia, les pregunto, ¿será necesario que yo sepa que vea bien o no? ¿O contratarías a alguien que no ve bien la vigilancia? No, ¿verdad? Entonces, entonces ahí hemos considerado ahí si tiene alguna enfermedad en la vista, que puede ser miopía, astigmatismo y otras enfermedades. Luego dice DNI, servicio militar y termina en estado civil. A ver, sigo preguntando. ¿Cuáles de todos los campos que ven ahí, los campos son los que están de color azul, cuál de todos los campos es el que lleva la llave? Hoy día vamos a hablar más de eso. Muy bien. Y pregunto, ¿habrá otro campo que pueda llevar la llave ahí? Muy bien, DNI, correcto. Ahí está la respuesta, DNI. ¿Por qué DNI? ¿Por qué DNI? Muy bien, ya ves si me han prestado atención. Ay, qué lindo. El DNI y el código tienen información que no se repite. Ahí está la respuesta. Así de simple. ¿Por qué DNI puede llevar la llave y por qué código también? Porque tiene información que no se repite. Pregunto, ¿puede haber más de un David en la base de datos? Sí, más de un Maguiña. También, ¿verdad? Más de 18. Todo se podría repetir. ¿Está bien? Pero en cambio el código y el DNI no se puede repetir. ¿Está bien? Ya. Ya veo que eso que me han entendido muy bien. Siguiente diapositiva. ¿Sí? Ah, estar entre llaves. ¿Dónde dice estar entre llaves? Ah, la llave significa que es el campo que tiene información que no se puede repetir. Se le llama llave principal o campo que tiene información que no se puede repetir. El teléfono sí se puede repetir. Yo puedo tener el mismo número y ella de repente también podría tener mi mismo número, en el caso que fuéramos pareja. A veces cuando tú das un número, por ejemplo en el caso de los niños, ¿sí? Vamos a ponernos en ese contexto. Supongamos que fuera un colegio. A ver, todos piensen en un colegio de primaria. Adelante, Paulina. Todos piensen en un colegio de primaria. ¿Está bien? Y estamos haciendo una base de datos de todos los niños que están en el colegio primario. ¿Sí? ¿Se ubican? Ya. Ahora, hay niños que van a ser hermanos, ¿verdad? ¿Ya? ¿Sí? Van a haber niños que son hermanos. Por ejemplo, yo enseñé en primaria y había niños que su hermano estaba, por ejemplo, en primero, otro en segundo, pero siempre hay hermanos. Entonces, a la hora que yo subo esa base de datos de esos niños y yo le pregunto a un niño, alumnito, ¿te acuerdas el número de tu papá? Y él me va a decir un número, en el caso que lo sepa. Le pregunto a su hermana, ¿es posible que me dé el mismo número? Claro, porque son el mismo papá. Entonces, es probable que tengan el mismo número. O sea, se puede dar el caso. ¿Está bien? Recuerden siempre que la respuesta es, depende del contexto. Y este es un contexto, llamémoslo, muy distinto, muy especial, en el cual, como son hermanos, tienen el mismo número celular. Como también puede darse el caso que no tengan el mismo número. ¿Está bien? Por eso siempre la respuesta es, depende del contexto. Ya. Entonces, sigamos hablando de los campos. También la clase pasada hablamos de los tipos de campos, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran? Ahí está. Autonumeración, texto corto, texto largo, número, número grande,
fecha y hora, moneda, signo, objeto le, hipervínculo, dato adjunto, calculado y asistente de búsqueda. De los cuales yo les mencioné que habían algunos que son los que más se utilizan. A ver, sigo preguntando. A ver, es concerniente a lo de la clase pasada. Ubiquémonos en el campo código. Pregunto, ¿cuál sería el tipo de dato para el campo código? De los que he mencionado. A ver, repito nuevamente. Retrocede la diapositiva, por favor. Sí, retrocede. Ya otra más. Ya, a ver, repito nuevamente. Tenemos autonumeración, texto corto, texto largo, número, moneda y bla, bla. ¿Sí? Ya, vuelvo a preguntar. Siguiente. Ubícate en, ajá, ahí. ¿Cuál sería el tipo de dato para código? ¿O cuáles podrían ser? Ya autonumeración y puede ser texto corto. ¿Qué pasa si yo lo dejo en autonumeración? Va a ser 1, 2, 3, sucesivamente. Y se llena automáticamente. Por eso se llama autonumeración. Y si yo lo dejo en texto corto, es para que yo pueda escribir, como es el caso de ahí. Code 01, code 02 y sucesivamente. Sigo preguntando. A ver. Para nombre, ¿cuál sería el tipo de dato para nombre, Paulina? También, correcto, texto corto. Por acá, para apellido. Apellido, ¿qué tipo de dato? Sí, para apellido. Ajá, casi todo es texto corto, ¿verdad? Dirección, Kelly. Dirección, ajá, texto corto. Estado civil, también. Pero a ver, Diego, edad. Estado civil, si la pregunta hubiera sido soltero, ahí hubiera sido si no. Pero acá te está preguntando estado civil. Puede ser soltero, casado, viudo, divorciado, es complicado. Entonces, puede haber sido varios, ¿verdad? Ya, en cambio, en edad, Diego, número, muy bien. Lugar de nacimiento, texto corto también, ¿verdad? Estudios, sí, no. Ya ves, más o menos ya tienen una idea de que cada campo tiene o se relaciona con un tipo de datos. Y la última pregunta que les hice en la clase pasada es, ¿puede darse la posibilidad que todo sea texto corto? Fue lo último que le pregunté en la clase pasada. Sí puede ser, pero ¿por qué no lo utilizamos? Puede haber error. Por ejemplo, que en la edad alguien se le ocurra poner en vez de 21 el 2 y la letra I. Es un error común. En vez de un 20, colocar 2 y la letra O. Entonces, ese tipo de errores, si nosotros no especificamos los tipos de datos, se puedan dar, cosa que la base de datos se vería afectada y nos botan del trabajo por un error así. Entonces, por tal motivo, es importante que nosotros especifiquemos qué tipo de datos va a tener cada campo. ¿Está bien? Entonces, vamos a ponernos a trabajar, ya que vamos a empezar por esto que quedó pendiente de la clase pasada. Ingresamos a Access, vamos a crear esta base de datos, ¿ya? Ingresamos a Access, ¿cómo se ingresaba? Lo vimos en la primera clase. En algunos casos ya está abierto Access. En unas computadoras ya lo he abierto. Archivo nuevo, base de datos en blanco. El nombre por ahora no es relevante. Déjenlo tal como está. Ajá, crear. Ahí los espero. Ahí los espero. Ahí quiero que lleguen todos. Ahí. Sí, ahí. Todavía no hemos creado nada. Solamente hemos ingresado. Ahí los espero. ¿Sí? No hemos creado nada, repito. Solamente hemos ingresado. Nuevo. Sí, ahí los espero. Ya. Ahí los espero. Estamos en un archivo nuevo. No hemos creado nada, repito. Solo hemos ingresado. ¿Está bien? Solamente hemos ingresado. Ya. ¿Qué era lo primero que teníamos que hacer una vez que estábamos aquí? Cambiar el tipo de vista. Ya. Agrega la lupa, por favor, Katia. La lupa. Ya. ¿Qué era lo primero que tengo que hacer? Cambiar el tipo de vista, ¿verdad? Estoy en la vista hoja de datos. ¿A qué cambio? Vista diseño. Muy bien. Te pregunta, ¿cómo se va a llamar la tabla?
¿Qué nombre le colocamos? Si se acuerdan, decía Watchman, ¿verdad? Colócale vigilante. Vigilante. ¿Cómo se va a llamar la tabla? Vigilante. Sí. A ver, retrocede una vez más. Cancela, cancela, una vez más. Ya le colocaste. Ya. Sí. A ver, mueve un poco más el cursor para la izquierda. Ya. Ahí estamos. A ver, pregunto, ahí estamos. Le han colocado de nombre vigilante, Watchman. ¿Sí? Cualquier nombre. Ya. Vigilante, Watch. ¿Estamos ahí? ¿Atrás? Sí, estamos atrás. Marjorie por acá. María. Sí, ¿estamos ahí? Watchman o vigilante es el nombre que le estamos colocando a nuestra tabla. Ya, ¿cómo se llamaba el primer campo? No. Código. Hay código. Ujú. El segundo, de preferencia utilizan mayúsculas. Ya, de preferencia. No es obligatorio, pero de preferencias. Ahí le colocamos vigilante. Ya, el primer campo se llama código. Muy bien. El segundo, nombre. Tercero, apellido. Ya, ¿cuál más se A ver, mnemotecnia. Tenemos código, nombre, apellido, edad. ¿Qué más teníamos? ¿Sí? Vamos a ponerle talla, talla, peso, DNI y uno más, a ver, uno más. A ver, ¿cuántos tenemos? Tenemos 2, 4, 6, 7. Ya, experiencia laboral. Sí, experiencia, experiencia. Ah, ¿verdad? Laboral. Foto, sí, foto, foto, ¿cómo se llama foto? Y uno, ¿cuántos tenemos? 9. Uno más. Sí, edad. No, todavía no estamos cambiando nada de los tipos de datos. Estamos agregando los nombres. Mm, vamos a ponerle estudios, ¿ya? Colocar estudios. Estudios. Ya, a ver, ahí los espero. Antes de cambiar los tipos de datos. Ahí los espero. Repito, tenemos código, nombre, apellido, edad, talla, peso, DNI, experiencia laboral, foto y estudios. Ya. Tenemos, hasta ese momento, tenemos 10 campos. Recuerden que pueden ser más, como pueden ser menos. ¿Está bien? Pueden ser más campos, como pueden ser menos campos. De preferencia, todo en mayúscula. De preferencia, todo en mayúscula, por favor. ¿Ya? Edad, talla, peso, DNI, experiencia laboral, foto y estudio. ¿Pueden haber más campos? Ya saben que sí. Pueden haber menos campos de igual manera. Ahora empecemos con los tipos de datos. Ahora empecemos con los tipos de datos. Código, ¿cuál sería su tipo de dato? Si yo quiero colocar COD 01, COD 02, ¿qué tiene que ser? No, si es autonumeración es porque voy a colocar 1, 2, 3, 4. Pero si yo quiero que sea con palabras, texto corto. Ya, nombre, ¿queda en texto corto? Sí, apellido. Ya, edad. No. ¿Edad qué sería? Número. Talla. Número. Talla es número. Por ejemplo, 1.76 es número. Peso. También número. DNI. Número. Experiencia laboral. Sí, no. Sí, no. Foto. Objeto L. Y el último. Sí, no. Ya, voy a dejarlo ahí un ratito. Armírenlo bien. Súbese un poco. Armírenlo bien. Corroboren.
Código, texto corto, nombre, texto corto, apellido, texto corto, edad es número, talla es número, talla es número, peso es número, DNI es número, experiencia laboral si no, foto, objeto le y estudio si no. Pregunto, ¿foto pudo haber sido otro tipo de datos? ¿Sí? ¿Y cuál pudo haber sido? No, no. Hay otro. A ver, mira, abre el de fotos. Datos adjuntos, en el cual si ahí se solicita más de una foto, entonces sería datos adjuntos. ¿Sí? A ver, abre el de datos adjuntos, cambia el de objeto le por datos adjuntos. ¿Está bien? Datos adjuntos. Eso hubiera sido el otro caso. Si yo en mi base de datos me dicen, David, necesito que en ese campo se suba más de una foto o más documentos, necesito que ahí suba su foto, su de repente food y más documentos, entonces sería datos adjuntos, ¿ya? Ya, regresa a las fotos, Katia, regresa a las fotos. Sí, regresa a las fotos, a fotos. Sí, regresa a las fotos. Fotos, fotos. No, digo, discúlpame, objeto le, ya, ya. ¿Estamos bien hasta ahí? Comenten, ¿sí? Llegaron a este punto, código, nombre. Ah, y tengan presente que qué campo lleva la llave. Ya, eso de ahí ténganlo muy presente, ¿ya? Que el campo que lleva la llave, hoy día vamos a hablar más sobre eso. Ya vamos hoy día a hablar más sobre la llave, pero tengan presente que el primer campo lleva la llave. Ya. Una vez que ya está toda esa información, y ojo, no hemos modificado nada de abajo, ¿verdad? Mira, baja tu cursor, Katia. Mira, abajo hay más propiedades. Miren, eso de ahí que son las propiedades de quién? De fotos. Selecciona, por ejemplo, el de signo de estudios. Miren que va a cambiar eso. Ahí, ajá. Miren, ¿qué cambió? Sus propiedades. Selecciona el de número. Ajá. Mira, volvió a cambiar las propiedades. Si seleccionas texto corto, denle clic y volvió a cambiar las propiedades. Entonces, cada tipo de datos tiene sus propiedades. Como recién estamos empezando, no estamos modificando nada. Pero esos tipos de datos se pueden modificar, se pueden cambiar. A ver, explico un ejemplo. Abre bloc de notas. O mejor después de llenar la base, a ver. Mejor después de llenar la base. Regresa a la base de datos. Después lo llenamos, a ver. Sí, otra. Ya. Ya, una vez que han llegado ahí, ¿qué tenemos que hacer ahora? Cambiar el tipo de vista. Ver vista hoja de datos. Ver vista hoja de datos. Dale. Te pregunta, ¿deseas guardar? Sí, ¿verdad? Ya, sí. Sin miedo, sí. Ya. Hasta ahí, repito, ahí termina Access. Ya, si has llegado hasta ahí, repito, ahí termina Access. ¿Qué es lo que falta? Falta llenar la base de datos. ¿Pero qué es llenar? Eso es tipear. Eso ya no es Access. ¿Dónde fue la parte más compleja? Pensar, determinar qué campos necesito, determinar cómo se va a relacionar todo lo que yo agregue. Eso es Access. Pero si ahora tú te pones a llenar, eso simplemente es tipear. A ver, le voy a solicitar que solamente llenen 3 registros. Voy a ayudarles con uno. A ver, todos hagamos uno. ¿Cómo sería el primero, Katia? A ver, bajo tu criterio. Bajo tu criterio. No. Bajo tu criterio. Ya. COD 01. Ya, muy bien. ¿Qué nombre? Miguel. Ya. Apellido. Rojas. Ya. ¿Qué edad? Ya. Talla. Ya. Peso. Ya, eso es lo que vamos a hablar después de que lo llenes. Vamos a ver por qué se puso el 2, por qué se redondeó. Ya, luego le coloco un peso. Siguiente, ¿qué más sigue después del peso? DNI.
Sí, dele sí. Ya. Y ahí, por ejemplo, lo he inventado. Ojo, no es necesario que exista experiencia laboral. ¿Marcas o no marcas? Ya. Y el último, bueno, foto lo dejan vacío, ya que es para adjuntar. Ya. Y terminan con estudios. Ya. ¿Qué es lo que ha hecho su compañera? Ha llenado un registro. ¿Está bien? ¿Qué es lo que yo le estoy solicitando? Que llenen 3 registros. ¿Ya? Va a llenar 3 registros. A ver. Estudios. ¿Ya? Es igual que si no. Y ahí terminó. Ahora, ver, vista hoja de datos. Desea guardarlo, sí. Y ahora lo que falta. Ah, espera un momento. Acá le faltó cambiar. Acá. 2 más. Y nos vamos. Acá. Texto corto. Ahí está. Ahora sí. Entonces, ahí, toda esta parte que usted ha hecho, eso es Access. Esa fue la parte de pensar. ¿Qué campo necesito? ¿Qué tipo de dato? Ya. Pero ahora que pasamos a ver vista diseño, vista hoja de datos, ahí ya es la chamba de llenar nada más. Ahí puede llenarse todo, poco. Por ejemplo, llena el -1. A ver, bajo su criterio. Ahí es puro criterio de usted mismo. ¿Cómo? Ahí está, con esto. Ya, ajá, ya está. Ya está. Sí, lo de la talla, chicos, se va a redondear, ¿verdad? Ya, déjenlo con 2, porque se va a redondear. Todavía no estamos viendo nada de esas propiedades para que no se vea redondeado. Llénenlo bajo su propio criterio. Repito, solamente 3 registros mínimo. Si les gusta tipear, hacen más. Repito que lo de llenar la tabla es solamente tipeado, nada más. Eso ya no es Access. Eso ya es simplemente mecanografía, es habilidad a la hora de escribir, pero ya no es Access. ¿Qué te pareció? Dice, escribe un valor. Ah, ya. Dale clic a aceptar. Ya. Porque no has llenado ese campo, ya, no has llenado ese campo y te has pasado al anterior. Ya. Sí, recuerden por favor, que has colocado una ahí. Recuerden, repito que en talla están colocando 2 cuando debe ser 1,70 y algo, 1,80 y algo. ¿Ya? ¿Por qué lo estoy redondeando? Es lo que vamos a hablar luego de que llenen sus 3 registros. Luego de que llenen sus 3 registros, vamos a dialogar el por qué se completó en 2 y por qué X cosa. Ah, vuelve. Recuerden que la vista la pueden cambiar varias veces, no solamente es una única vez. ¿Ya estaban sus 3 tipos, sus 3 registros? Con que hagan uno ya es suficiente. 3 ya he pedido para que lo practiquen, pero con que hayan llenado uno ya es bastante. Recuerden que la información que tiene su compañera no es necesario que lo copien, es solamente un ejemplo. Ustedes mismos lo llenan bajo su propio criterio.
Ya, a ver, todos mirando la pantalla al frente, por favor, para explicar. No voy a agregar nada, simplemente voy a explicar algunas cosas. A ver, Katia. Miguel, pregunto, ¿te dejará que pongas Miguel 100 años? Ponle de edad 100 años, 100. Ponle 100. Parece broma, pero ponle 100. Dale enter. A ver, ponle 1000. Goku, ¿no? 1000. Ya, a ver, enter. Ya, te pregunto, y acá interviene tu criterio. ¿Una persona puede tener 1000 años? No, ¿verdad? Entonces, a pesar que hemos colocado un tipo de dato, ¿ya? Aquí esta información es incorrecta, porque no hay persona, ¿ya? Al menos ser humano, que tenga 1000 años, ¿ya? La 9 por ahí dicen. Ya. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer acá? A ver, sigamos pensando. ¿Qué tengo que hacer yo? A ver, piensen. Tengo que parametrar, ¿escuchan? Tengo que parametrar los campos. Pregunto, si yo tengo un servicio de vigilancia, ya, tengo un servicio de vigilancia, ¿entre qué edad y qué edad sería lo ideal? ¿25 y 30 años dicen? A ver otro. 25 y 45. ¿Y esa qué edad sería? Ya, más o menos 25 60, ¿les parece? ¿Qué significa? Que si hay una persona que tiene 24, ¿la voy a poder o no agregar? No. ¿Y si tiene 61? Tampoco. ¿Entre qué edad tiene que estar? Entre 25 y 60 años. ¿A eso qué? ¿Cómo se llama? Se llama parametrar. Voy a parametrar un campo. ¿Entre qué edad y qué edad? Sigamos socializando. Ahora hablemos del peso. ¿Cuál sería el peso ideal que tiene que tener el trabajador? El peso, ojo, peso. Estamos hablando peso. ¿Más de 70 kilos? A ver, primero digamos la talla. A ver, ¿cuál sería la talla mínima? ¿1,80 les parece? Pero ojo que es servicio de vigilancia, o sea, no es que vas a contratar a cualquiera. Ya, 1,77. ¿Ya? A nadie. ¿Hasta qué talla? ¿Le colocaríamos un tope en la talla o simplemente que mida más de 1,77? Hasta 2 metros. Si tiene 2,1 ya no. Ya, entonces, eso repito, ¿cómo se llama? Se llama parametrar. ¿Y qué estamos parametrando? Estamos parametrando los tipos de campo. ¿Eso se puede hacer? Sí. ¿Y qué te pregunto? ¿Será obligatorio hacer eso? Sí, porque ¿qué pasaría si alguien comete este error? Mira, Miguel 1000 años, tú lo llenaste, pensaste que todo estaba bien y tu jefe te revisa y mira, Miguel 1000 años y te llama, a ver, tráelo a Miguel, te dice, despedido, de frente. Por ejemplo, imagina que sea su sueldo, era 100 soles y pusiste 1000, te estás recontra despedido ya. Entonces, ¿qué determinamos? Que es importante parametrar los campos. Ahí vean, ahí están viendo la importancia. Hoy día todavía no lo vamos a hacer, ¿ya? Hoy día han agregado esta tabla o han elaborado y han colocado información ya de 3 registros. ¿Puede tener más? Sí. Yo les voy a compartir en el aula virtual un archivo sobre esto, sobre lo que ustedes han elaborado, con más registros, ¿ya? Pero todavía no vamos a parametrar esto. Recién lo vamos a hacer en el siguiente ejercicio. Ya, eso de ahí, guárdenlo. ¿Cómo se guarda? Archivo guardar, mira. Miren, por favor. Ahí arriba hay un disquete, ¿verdad? Atrás. Arriba. Hay un disquete. Ajá, ahí el disquete. Ya, guardar. Lo que sucede es que acá está poniendo 1,70 y algo, pero lo está redondeando a 2.
es porque este campo todavía no ha sido modificado. Y siempre va a salir 2. Así tú pongas 1,80, 1,70, se va a redondear. Ya, eso lo vamos a ver luego. Poco a poco, poco a poco. Todavía no estamos modificando. Lo dejas vacío, no hay problema. No, porque lo que estás indicando ahí que no tiene experiencia. Ya. Pueden guardar su trabajo, guardar, miren por favor arriba, guardar, guardar, guardar. Ya, listo. Si le dan clic en guardar, ya está guardado. Ya. Ya, ahora vamos a empezar con la teoría del día de hoy. ¿Sí? Atención, por favor, recién vamos a empezar con la teoría del día de hoy. Sí, ciérralo, ciérralo. Cierra la lupa. Ya. Abre la diapositiva número 3. Ya, a ver, continuemos. Todos atención acá, por favor. Vamos a pasar a la diapositiva número 3. El día de hoy que vamos a ver, seguimos con campos y seguimos con tipo de datos, parte 2. Sube, sube, sube. Sube más, sube, sube. ¿Aquí más arriba? Ya. Ahí están que mueven ahí. Ya. Y entonces hoy día vamos a hablar más sobre una parte que tiene que ver la llave. A ver. Les había... Ya a ver, todos atención al frente, por favor. Dice llave en access. Hasta el momento que les había dicho que la llave, ya, la llave es una propiedad que le indica a un campo que va a tener información que no se repita. ¿Eso cómo se llama? Se llama llave principal. Llave principal. Ya, llave principal. Y hoy día les voy a hablar sobre otro tipo de llave que se llama llave foránea. Llave foránea. A ver, escúchame por favor, repito. Hasta el momento hemos visto un tipo de dato que se llama llave principal y hoy día vamos a ver otro que se llama llave foránea. A ver, repito, se llama llave foránea. ¿Y qué es la llave foránea? Es un campo, o es una llave que viene o le pertenece a otra tabla. ¿Está bien? A ver, repito. La llave foránea es un campo que tiene la llave, pero que viene ¿de dónde? De otra tabla. Entonces, dentro de Access existen dos tipos de llave. Una se llama llave principal y otra se llama llave foránea. ¿Está bien? Llave foránea. Siguiente diapositiva. Con este ejercicio lo vas a entender. A ver, aquí tengo dos tablas. ¿Cuáles son? Clientes y, ¿cómo se llama la otra? Consulta. ¿Estamos bien hasta ahí? Tengo un campo cliente o tengo una tabla cliente y una tabla consulta. A ver, te pregunto, ¿cuáles son los campos de la tabla cliente? Código del cliente, nombre y apellido. Muy bien. ¿Y los campos de la tabla consulta? Código cliente, código CLI, fecha, lugar, luego dice per ate, nombre, fecha y lugar. Ya, ¿hasta ahí entienden? ¿Sí? Pregunten, pregunten, ¿hasta ahí se entendió? Dime. Ya, consulta. Tiene los campos código con, se refiere a consulta, código CLI de cliente, fecha, lugar, per ate, que se refiere a la atención, nombre, fecha y lugar. Ya. ¿Qué es lo que estás notando ayer? A ver, poco a poco, a ver. ¿Cuál es el campo que lleva la llave en cliente? Código cliente. ¿Sí? ¿Cuál es el campo que lleva la llave en consulta? Código con. ¿Pero qué dice acá? ¿Y este campo de dónde viene? Como lo estoy colocando acá, ¿cómo se llama? Llave foránea. ¿Por qué este campo lleva una llave foránea? Porque de la tabla que proviene tiene la llave. A ver, repito.
Cliente tiene un campo que lleva la llave, código cliente. Consulta tiene un campo que lleva la llave y se llama código con. Pero aquí estoy colocando un campo, ya un campo que viene de otra tabla y que de la tabla que viene lleva la llave. Entonces aquí también tiene que llevar la llave, pero ya no es la llave principal, sino ahora es la llave foránea. ¿Qué significa foráneo? Que viene de otro lugar. Correcto. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Por qué lleva el campo de la tabla foránea? Ya. Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué tengo que colocar acá un campo que viene de otra tabla? Repito, ¿por qué aquí tengo que colocar un campo que viene de otra tabla? La respuesta, escuchen bien, es porque si tú quieres relacionar dos tablas, ¿qué tienen que tener? Tienen que tener un campo en común. Repito, si tú quieres relacionar dos tablas, tienen que tener como mínimo un campo en común. Es como, por ejemplo, cuando tú conoces a una persona en las páginas que te gusta visitar, tienen que tener al menos algo en común, ¿verdad? ¿O no? ¿Qué dicen las chicas? No, dice, no, es el nombre. Y entonces, para que tú puedas relacionar dos tablas, ¿qué tiene que haber? Mínimo un campo en común. ¿Qué pasaría si no tienen nada en común? No se pueden relacionar. No se puede relacionar. Entonces, a ver, sigamos haciendo pensamiento, utilizando la pensante. Para que yo pueda relacionar la tabla cliente y la tabla consulta, ¿qué he tenido que hacer? Colocar en la tabla consulta, claro, agregar el campo que se llama código cliente para que se pueda relacionar. Te sigo explicando para que lo entiendas mejor. A ver, todos piensen en este contexto. Cuando tú vas, por ejemplo, a ver, se me ocurre ir al hospital, a la posta, a la clínica, y tú sacas una consulta, ¿ya? Y en esa consulta, que es un papelito, dice varia información. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice? Por ejemplo, ¿qué información dice en una consulta? Que te entrega, por ejemplo, de salud, ya la especialidad, historial clínica, fecha, lugar, hora. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más? Nombre, quién te va a atender. Hay un montón de información, ¿verdad? Me centro en uno. Por ejemplo, el campo que diga quién te va a atender. El doctor Pedro Matasanos. Pregunto, ese campo que es el nombre del doctor Pedro Matasanos, te pregunto, ¿viene de otra tabla, sí o no? ¿De qué tabla vendría? No, de la tabla doctores. ¿Sí? A ver, nuevamente, a ver, creo que un bloc de notas, a ver, para entenderlo. Abre bloc de notas. Bloc de notas. Hasta Paint sirve acá. A ver, dije mi tabla se llama consultas, ¿verdad? Colócale, consultas, consultas. Y dentro de la consulta, ¿qué información viene? Dijimos, si lo queremos poner en orden, sería el código de la consulta, ¿verdad? Ya, abajo, abajo. Abajo. Código consulta. Luego viene nombre, apellido. Ya, esos campos ya los conocen. Y coloca debajo nombre del doctor o doctor, por ejemplo, doctor. A ver, coloca doctor, 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 doctor. Y colócale nombre, ¿qué nombre quieren? Doctor. Marco, dice ya, Marco Matasano, ya. Marco Matasano, ya. Marco Matasano, ya. Pregunto, este campo que se llama doctor y hemos colocado Marco Matasanos, pregunto, ¿viene ese campo de otra tabla o le pertenece a la consulta? ¿Y de qué tabla viene? De una tabla que se llama doctores, ¿verdad? A ver, creemos la tabla de doctores. A ver, más abajo, Katia, deja 3 renglones. Ya, pon la tabla doctor, pon doctores. Ya, ¿qué información tengo de los doctores? El código del doctor, recuerden siempre.
Código doctor. Código del doctor. Ya, ahora sí, nombre, apellido, ¿verdad? Nombre, ¿qué más? Apellido, ¿qué más? Uno más al menos, uno más. Turno, por ejemplo, se me ocurre. Turno del doctor. Si es turno mañana, turno tarde, turno noche. Ya. Ya, entonces, en la consulta he colocado un campo que se llama doctor, que hace referencia al nombre. ¿Y ese campo de dónde viene? De la tabla que se llama. Sino que ahí está colocando otro nombre. A ver, ponle acá para que se entienda. Nombre. Ponle nombre. Ujú. Y acá ponle también nombre doctor. Ya. Y también ponle Marco Matazán. Pero. Ya. Entonces, pregunto, ¿el campo de doctores que se llama nombre doctor es el mismo que en consultas es nombre doctor? Sí, sí. ¿Y por qué he hecho eso? Para que se puedan las dos tablas relacionar, para que las dos se puedan juntar de cierta manera, relacionar, vincular. Porque, escucha bien esto, todas las tablas dentro de Access se tienen que relacionar. Ya, esto sí, este es como una ley. Todas las tablas dentro de Access se tienen que relacionar. Porque si tú colocas una tabla que no se relaciona, esa información que hay ahí de repente no se necesita o no es relevante. Y todo lo que hay en una base de datos tiene que ser relevante. Es como un campo. ¿Se acuerdan que hablamos de acá de los estudiantes? Supongamos que coloco un campo sexo, ¿ya? De repente ese campo aquí en el instituto no es necesario. Entonces, ¿para qué coloco algo que no es necesario? No tendría sentido. Lo mismo acá. ¿Para qué colocaría una tabla que no voy a utilizar? Entonces no tendría sentido. Acá se refiere al nombre del cliente. Colócale nombre del paciente, paciente mejor. Paciente. Nombre del paciente. Ya. Y si yo agregar una tabla de pacientes, otra tabla, baja, coloca. Ajá, pacientes. Ya, ¿cuál sería mi primer campo? ¿Código de quién? Ajá, muy bien, código del paciente. Luego, nombre del paciente. Ya, y te voy a hacer una pregunta que si me responde, le has entendido todo. ¿Cuántas llaves foráneas tiene mi tabla consultas? ¿Cuáles son? Nombre del doctor y código del paciente. Ya, muy bien. Si has entendido eso, ya has entendido todo, Axel. Ya no vengas a la siguiente clase. No, mentira. Ya, a ver, vamos a graficar eso, porque miren, hasta en Paint se puede graficar. A ver, miren para que lo vean gráficamente, o en PowerPoint mejor. A ver, miren por favor, miren, tenemos tres tablas, ¿verdad? Una se llama, escribe, pacientes. Control C, control V. Control Z. No, control C, control V. Control C, control V. Ya. ¿Esta cómo se llama? Consulta, ponla. Consulta. Ya. Otra tabla crea. Control V. Ya, esta ponle doctores. Doctores. Ya. Tengo paciente, tengo consulta y tengo doctores. Ya, en pacientes, ¿qué tiene que ver acá? Código del paciente. Pero un ratito, vamos a ponerle. Cod, guión abajo, paciente. Pac nomás, pac, ponle pac. Ya, el otro, doctores. Código del doctor. Cod, doc. Ajá, bajo. Cod, guión abajo, doc. Y ahora en consulta, ubícate en consulta. ¿Cuál sería su campo que lleva la llave? Código con, ¿verdad? De la consulta. Cod, guión abajo con. Ya.
¿Y qué otros campos foráneos lleva? A ver, hasta ahí tenemos, cada tabla tiene un campo, ¿correcto? Ya. Esos campos llevan la llave, ¿sí? Ya, ponle la llave, a ver. Así, mira. Insertar. Vamos a ponerle esto de acá. Ponle eso a cada uno. Control C, control V. Ya. Ya, es el sol que representa la llave. Colócale a cada tabla su llave. Ya. Y ahora el otro también. Ya. Estamos de acuerdo que cada tabla tiene un campo que lleva la llave. Pero en consulta, si yo quiero relacionar, por ejemplo, pacientes con consulta, ¿qué necesito? ¿Qué dice la teoría? Dice que si yo quiero relacionar dos tablas, necesitan como mínimo un campo en común. Repito, la teoría dice que si yo quiero relacionar dos tablas, necesito como mínimo un campo en común. Por lo tanto, en consulta, ¿qué tengo que colocar? El campo del código del paciente. Colócalo. Debajo, COD, y en abajo, PAC. Y si quiero relacionarlo con la tabla de doctores, COD doc, ¿verdad? Colócale. COD doc. Se ha movido la llave, acomódala. Ya. Ahora sigo con las preguntas, porque esto es bastante pensar. Pregunto, ¿hubiera sido lo correcto si en vez de colocar en la tabla consulta código del paciente, hubiera colocado en la tabla paciente el código de la consulta? ¿Verdad? Trabalengua, ¿no? A ver, ¿hubiera sido lo correcto que yo haga esto? A ver, mira. ¿Hubiera sido lo correcto que en pacientes yo coloque ahí esto? Pegar, control V. Ya, sí, mire. He colocado el campo del código consulta en pacientes. ¿Y por qué no? Claro, la consulta, pero el paciente depende de la consulta. Digo, en el historial del paciente habla sobre consultas, no tiene que ver con el paciente. Directamente no. Se relacionan sí, pero no es un dato exclusivo del paciente, ¿o sí? No. ¿Qué información es exclusiva del paciente? Su nombre, su edad, su peso, su año, su DNI, X cosa. Por lo tanto, este campo no es exclusivo. Tiene que ver con el paciente, sí, pero no es exclusivo del paciente. Y si yo coloco acá COT doc, ¿estará bien? No, porque no es exclusivo del paciente. El doctor no es exclusivo del paciente. Por lo tanto, no va ahí. Entonces sigo preguntando, ojo, ojo, esto es bastante pensar. ¿Cómo se relaciona el paciente con el doctor? Perfecto, mediante la consulta o el paciente directamente con el doctor. Es como que tú vas a una posta, a un local y le dices, doctor, atiéndame. ¿Es así? ¿Qué tienes que hacer primero? Sacar una consulta. ¿Y cuál es la tabla que relaciona el paciente con el doctor? Muy bien. ¿Ya? ¿Es ahí? ¿Se ha entendido? ¿Ya está saliendo humo todavía? ¿Ya está saliendo humo? Ya salió humo. Ya, ya. Ya. Entonces, consulta tiene tres campos que llevan llaves, ¿ya? Pero dos de esas llaves son foráneas y una es su llave principal o su llave primaria, ¿ya? Ahora, ¿por qué tengo que hacer esto? Para que se pueda relacionar. ¿Qué tiene en común el paciente con la consulta? El campo que se llama código PAC. ¿Qué tiene en común consulta con doctores? El código DOC. Entonces tienen un campo en común. Entonces, aquí, a ver, sigan viendo, quedaría de esta manera. ¿Cómo se relaciona el paciente con la consulta? Mediante el campo que se llama código PAC. Ahí le voy a colocar un color, a ver, miren. Ahí está.
Mire, entonces ahí se ha relacionado la tabla pacientes, la tabla consultas y la tabla que se llama doctores. Pregunto, ¿la tabla paciente con doctores se relacionará? O sea, va a haber otra flechita que esté así. ¿El paciente se relaciona directamente con el doctor? ¿Qué es lo que acabamos de hablar? No. ¿Cómo se relaciona el paciente con el doctor? Por medio de la consulta, no es un trato directo. Ahora pregunto, ¿las tres tablas están relacionadas? Sí, sí. Las tres están vinculadas, pero no las tres están relacionadas directamente. Otro ejemplo, a ver, del instituto. Yo me relaciono con ustedes. No, dice, el profesor no puede tener relaciones con alumnos. Ya pasa el chiste. No. ¿Cuál es la manera en la cual yo me relaciono con ustedes? Mediante el instituto, mediante las clases, ¿verdad? En cambio, no es que yo haga un trato directo con ustedes. ¿Está bien? ¿Cuál es el intermediario ahí? Las clases. Las clases. Las clases. ¿Qué manera yo me relaciono con el estudiante? Mediante las clases. Y las clases es la tabla que representa el instituto. ¿Está bien? La clase es la forma en la cual yo me relaciono con el estudiante. Otro ejemplo, similar al que acaban de ver. Cuando tú vas a una librería y compras un libro, ¿ya? ¿Tú haces el trato directo con el libro o hay una tabla intermediaria? ¿Y esa tabla cómo se llamaría? Ahí está el nombre. Consulta. Solamente que es una librería. Claro, o sea, no es que tú vas y le dices al libro, oye, quiero llevarme, ¿cuánto cuestas? No, ¿verdad? Tienes que consultar, claro, y hacer un requerimiento y de esa manera puedes adquirir un libro. ¿Se entiende? Entonces, en la mayoría de contextos siempre va a haber una tabla intermediario. Siempre va a haber una tabla que va a estar en el medio entre dos tablas más grandes. ¿Está bien? ¿Hasta ahí se entendió? Ya, si han entendido eso, ya es bastante, porque luego, la siguiente clase, vamos a ver lo que te gusta. La tabla de relaciones. Vamos a ver las relaciones. ¿Por qué? Porque ya comenté que todas las tablas se tienen que relacionar. ¿Qué pasaría si yo dejo una tabla sin relacionar? No sería información pertinente, relevante. ¿Está bien? Es como que yo tengo una tabla sobre X cosas que no tienen nada que ver. Esa es información irrelevante. Y todo lo que tú coloques en una tabla, en una base de datos, tiene que ser importante. Tiene que ser información que se va a requerir. Ya sigamos con el ejemplo. ¿Cuál es la base de datos que vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a ver la base de datos de una tienda. ¿Ya? Lo vamos a ver después del break. De una tienda. Pero vamos viendo la parte analítica. Vamos a verlo de una parte analítica. Esta base de datos de una tienda, ponle tienda. ¿Cómo quieren que se llame? Panchito, dice, ya ponle Panchito. Panchito, ya, Panchito. Tienda, Panchito, ya, listo. Ya. Ahora veamos cuáles serían las tablas que iría dentro de Panchito. Piensen en una tienda. Las tablas que irían dentro de esta base de datos de una tienda. Ya, producto, colocaré. Producto. Las tablas, ya. Producto, ya. Si esta tabla de productos yo la quiero dividir en otras tablas, serían bebidas, galletas, licores, ¿sí? Ya. Ahora, ¿de qué depende de que yo coloque una tabla productos o coloque una tabla dividida en lo que acaba de mencionar? ¿De qué depende? Claro, depende del contexto y de los requerimientos de la tienda, Panchito. Si la tienda te dice, oye, quiero que esté bien especificado, entonces no vas a crear una tabla productos, sino vas a crear segmentado. Galletas, licores, ¿qué más? Abarrotes, claro. Entonces ya no creas una tabla grande, sino crearías una tabla más
pequeña porque va a estar dividido. Lo que pudo haber sido una tabla grande, ahora son tabla más pequeña. Pregunto, ¿quieren trabajar varias tablas o una tabla? Varias tablas, ya, quieren lo tranca ya. Divídelo. Borra productos, borra productos. Ya, coloca, ¿qué dije? Galletas, ¿no? Galletas. Ya, luego, ¿qué más tiene? Abarrotes. Sí, sí. Abarrotes. Bebidas, sería la palabra, bebidas. Ya, una más, nada más, una más. Pregunto, ¿licores entraría dentro de bebidas o no? Entonces habría que dividirlo en otras tablas. Bebidas alcohólicas y bebidas gasificadas. Entonces quieren hacerlo todavía más específico todavía. Entonces, ¿qué quieren dividirle? En galletas saludables, no saludables. Ya sería muy segmentado. ¿Se podría hacer? Sí, sí se puede hacer, pero ya depende de los requerimientos. Si quieres hacerlo todo bien bonito, entonces tendrías que dividirlo todo, como está mencionando, ¿no? Dividirlo en más tablas, y habría un montón de tablas, ¿sí? Para galletas, ya, ya, tienda Panchito es el nombre de esta base de datos. Galleta, galletas es el nombre de la tabla. Abarrotes es una tabla y bebidas es otra tabla. Dentro de galletas van a haber campos. Acá dentro, sí, sí, acá. Dentro de mi tabla galletas, ¿qué iría? ¿Cuál sería mi primer campo? Cod, galleta, galleta, código de la galleta, claro, código galleta. Y luego nombre, apellido no, ¿verdad? La galleta no tiene apellido. Claro, nombre de la galleta. ¿Qué más? Precio, precio, marca. Ya, eso piensan en el break. Ya, primer break. Ya, primera pausa.
Ah, verdad, el día miércoles, la situación por favor. El próximo miércoles 18 se va a postergar la clase, ya que el miércoles 18 va a ser imposible ir a la institución. Ese día, bueno, va a ser la evaluación y ya sería el día viernes 20. Ahora, hay que acordar cuándo vamos a recuperar clases. ¿Les explico por qué voy a tratar el 18? Era verdad, ¿no? Les explico por qué. Sucede que el día 18 se cumple un año con el fallecimiento de mi madre, por lo tanto, tengo una noche de la noche y no es imposible que no va a asistir. Por lo tanto, espero su comprensión y se va a postergar la clase para una fecha que nosotros acordemos. ¿Ok? Entonces, el día 18, que ya que está la evaluación, se posterga hasta el día 20. Ahora, la clase no es que se cierra, simplemente ya saben que se corre la fecha. Se corre la fecha. Se corre la fecha, nada más. Se corre la fecha, nada más. No se emocionen, se corre la fecha. No, este módulo solo son dos, el día 20 y la última. Va a estar 6 soles de entrada. Sí, porque sí, en el cinema, en el plan, cualquier cine, el lunes también vuelve a pasar 6 soles. Siempre puede estar y allá va a estar la otra. En la que sí voy a venir a clase era de mi cumpleaños. Ah, ¿verdad? Pueden ir abriendo el cajón si gustan, vamos a revisar todo el corte. Pueden ir abriendo el cajón, ya está por su celular.
Yo no lo veo. Ahí tienes una foto. ¿Es chiquito o grande? Un minuto, terminan de comer. Pueden ingresar al backup desde su celular o desde la computadora. Vamos a llenarlo. A ver, ya vamos a iniciar. Ya vamos a iniciar, vamos a iniciar. Pueden ingresar al celular. Les compartí la clave. Alumno y la clave es del 1 al 8. Pueden ingresar al celular. Todavía no me han dado el admin. Hoy día voy a pedirlo. Este. ah, sí, está en el WhatsApp. Si no tienen internet, me escriben, digo, me avisan para decirles que la clave es del 1 al 8 de alumno. Del 1 al 8. No tienes el. ¿Sí estás en el grupo? Ingresa, por favor.
Colocan su nombre. Listo, vamos. Los que gustan de la pantalla. Ya, dale. Dalo. A ver, primera pregunta. Tibia. ¿Dos? ¿No debería ser tres? Dos, ¿no? Ah, ya. ¿Qué es un campo en Access? Es una única pieza de información matemática. Es una pieza de información relacionada a una persona o cosa. Es una variable que sirve como identificador o todas las anteriores. Ya. A ver, siempre analizando las preguntas. Dice, es una única pieza de información matemática. Pregunto, ¿tiene que ver con matemática o exclusivamente? Algunas cosas sí, pero no todo. Luego dice, ¿es una variable que sirve como identificador? ¿Esa definición de qué sería? De repente de un campo que lleva la llave como identificador. Entonces, ¿cuál es la clave? Digo, ¿cuál es la respuesta? Es una pieza de información relacionada con una persona o cosa. Pregunta 2. ¿El tipo de dato autonumeración se completa manualmente? ¿Verdadero o falso? ¿Qué significa manualmente? Que nosotros lo vamos a llenar. Y el tipo de autonumeración se completa automáticamente. Por lo tanto, la respuesta es falso. 3. Un registro en Access es un conjunto de información sobre una persona u objeto, información aleatoria dentro de una tabla, una única pieza de información que no se puede duplicar o todas las anteriores. A ver, Marcón. Muy bien, un conjunto de información sobre un... Luego dice información aleatoria dentro de una tabla. Pregunto, ¿dentro de Access la información será aleatoria? ¿La información dentro de Access es aleatoria? ¿Qué significa aleatoria? Que es al azar, correcto. Y aquí nada es al azar. Una única pieza de información que no se puede duplicar, no tiene nada que ver y todas las anteriores queda descartado. 4. Los tipos de datos de texto corto nos permiten almacenar como máximo 255 caracteres. Verdadero. Como máximo, como máximo 255 caracteres, como máximo. Si yo quiero más de 255 sería texto largo. Agrega, agrega. Ya. Pregunta siguiente. 5. ¿Cuál de los siguientes campos no es relevante para la base de datos vigilancia? La que vimos en la clase pasada. Muy bien. ID es el campo identificador, código, nombre sí, teléfono sí, pero ¿cuál es que no es relevante? Hobby. ¿Cuándo sería relevante? ¿Cuándo sería relevante el campo hobby en esta base de datos vigilancia? ¿Cuándo sería relevante? Cuando la empresa lo solicite. Si la empresa te dice, quiero que agregues este campo porque quiero saber cuáles son los gustos, cuáles los pasatiempos del personal que yo estoy contratando, porque dependiendo de eso, de repente les voy a hacer una reunión, un agasajo, los voy a agrupar y quiero saber qué cosas les gusta hacer. Entonces, quiero que agregues este campo. Ahí será necesario que agregues hobby, pero en la mayoría de casos, probablemente no. Siguiente. 6. Cuando pasamos de la vista de diseño a la vista hoja de datos, los campos ya no se pueden agregar o quitar, ¿verdadero o falso? Falso. ¿Ya qué significa esto? Significa que tú puedes ir cambiar los tipos de vista en el momento que tú desees. ¿Será cierto? A ver, abre lo que hemos hecho.
Y creo que ya lo cerré, creo. Ya. Significa que los tipos de vistas tú puedes intercalar. Puedes ver vista hoja de datos y luego de repente diseño. ¿Quieres volver a hoja de datos? Lo cambias. ¿Quieres volver a diseño? Lo puedes cambiar. Puedes cambiar todas las veces que tú desees. No es una única vez. Eso es lo que significa la pregunta. ¿Qué función cumple el tipo de datos, objeto o le? Imágenes, muy bien. No es numérico. Numéricos son los números. Fechas, ya saben que existe el campo fecha, hora. Texto, que significa texto corto, texto largo. Y por último tenemos imágenes. Muy bien. 8. El campo que viene por defecto en una tabla es el campo ID, ¿verdadero o falso? Verdadero. ¿Qué era el campo ID? El campo identificador. Y siempre, como mínimo, ¿se acuerdan que les dije? Va a tener dos campos. El campo identificador y otro dato más. Siguiente. 9. ¿Qué es la llave principal? Es un campo definido para identificar en forma única cada registro. Nos permite bloquear un campo. Es una herramienta opcional de Access o todas las anteriores. El primero, ¿verdad? Es un campo para identificar de forma única cada registro. Repasando esto, ¿qué era un registro? ¿Qué era un registro? Era la información de una persona o cosa. Un registro es su nombre, su apellido, su código y bla, 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 ¿verdad? Y el conjunto de registros es una tabla. Conjunto de tablas, la base de datos, ¿verdad? Todas las tablas tienen que estar relacionadas en una base de datos. Sí, sí. Última pregunta. ¿Todos los tipos de datos tienen las mismas propiedades? Lo mencioné antes del corte, o poco antes todavía. ¿Verdadero o falso? Falso. Por ejemplo, el tipo de datos número, ¿serán las mismas propiedades que texto corto? No, porque uno está hablando de letras y el otro está hablando de números. Por ejemplo, el tipo de datos de fotos, o sea, objeto le, ¿tendrán las mismas propiedades que texto corto? No, porque en uno estás hablando de imágenes y en el otro estás hablando de texto. Entonces, cada tipo de dato mencioné tiene sus propiedades, no tienen todas las mismas opciones o las mismas propiedades. La próxima clase, que es la del día viernes, vamos a modificar los tipos de datos y para ello vamos a usar conectores. ¿Qué conectores conocen? Ya, esa es una. Y yo, las que te han enseñado en primaria, en primer año, que tiene que ver el Pac-Man. No, y yo es una cosa. Ese es otro tipo de conector que también se puede utilizar. Las básicas, hijo, que te enseñan en primaria. Mayor y menor. Menor igual, mayor igual. ¿Está bien? Por ejemplo, si yo quiero parametrar, por ejemplo, que las notas sean entre 0 y 20, ¿qué uso? Más menos, ¿verdad? ¿Se entiende? Mayor y menor. Mayor y menor. O sea, claro, mayor igual, mayor igual o menor igual. ¿Cómo se llaman esos? Los conectores lógicos, ¿verdad? Y si yo quiero usar de repente, quiero decir que solamente se admitan solteros y casados, los conectores que usó su compañero, y el O, porque dije y, ¿verdad? Y si yo digo que quiero contratar solteros o viudos, o ya, pues eso, o es uno u otro. O se utiliza mayor, menor, mayor igual, menor igual, o si no se usa el y el o. Nada más, suficiente con esos que acabo de mencionar. ¿Existe más? Sí. Por ejemplo, es igual, no es igual, pertenece, no pertenece, pero eso no vamos a ver. Repito los que vamos a ver. Mayor, menor, y la O. Nada más. Mayor y menor, la I y la O. ¿Sí? Los básicos, que son mayor y menor,
la I y la letra O. Ya, volvamos a nuestro ejercicio de la base de datos de la tienda que se llamaba Panchito. Volvamos a Panchito. Sí, vamos a Panchito, ya. A ver, nos habíamos quedado en los tipos de campos que va a tener la tabla galletas. Código de galleta, nombre de la galleta. ¿Qué más? Apellido de la galleta. Marca, ¿verdad? Ya, dale. Ya, ¿qué más? Ya no, ya se sobreentiende que es de la galleta ya. Marca, ¿qué más? Precio, fecha de vencimiento, sabor, a ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Sí? Puede ser, a ver, ¿quieren colocarle sabor? A ver, pueden colocarle sabor. Stock, ¿saben lo que es el stock? Stock, la cantidad que dispone la tienda. Stock, ya. Creo, ¿hasta ahí cuántos tenemos? Tenemos varios, ¿verdad? Ya. Se entiende que esa tabla galletas tiene esos campos, código de la galleta, nombre, marca, precio, fecha de vencimiento, sabores y stock. Y cada campo, ustedes saben que tiene un tipo de dato. A ver, solamente voy a preguntar. Ya, no lo vamos a colocar, pero solo pregunto, a ver. Para el campo precio, colocan en paréntesis, ¿cuál sería el tipo de dato, Karim? El tipo de dato para precio. Número, ¿verdad? Para fecha de vencimiento, Esteban, fecha, fecha, ¿sí? Fecha. Para la fecha de vencimiento, el tipo de dato, fecha. Para el nombre de la galleta, María, texto corto, ya. ¿Se entiende, no? Ya yo no lo voy a colocar porque ya se sobreentiende que cada uno tiene un tipo de datos. Ahora, ¿qué pasaría si en la base de datos también te piden que agregues una foto, una imagen referencial, ¿verdad? Una imagen referencial del producto. Entonces habría un campo que se llame imagen. Ya no lo voy a colocar en este ejemplo, pero téngalo presente. Hasta ahí que tengo. Tengo una tabla. Ya. La tienda Panchito ya tiene productos. ¿Qué más? ¿Qué otras tablas o entidades habrían en la tienda? Pregunto, ¿las galletas se venden solas o tiene trabajadores? Puede ser un solo trabajador como pueden ser varios. Por ejemplo, una botica tiene varias personas que atienden, ¿verdad? No es uno solo. Ya, vamos a suponer que esta tienda Panchito es bien grande y tiene más de un solo trabajador. Entonces, ¿cómo se llamaría la tabla? Ya vamos a poner la atención al cliente, a ver. Atención al cliente, ya. Primer campo de esta tabla. Ah, bueno, acá está hablando del cliente, no del trabajador, ya. Ya. Claro, sí. Ya estoy con hambre, ya. ¿Trabajadores? Ya creo, ya coloco. Personal. Vendedores suena más coloquial, ¿no? Vendedores, más coloquial. Vendedores, vendedores, ya. Primer campo, ¿cuál sería? Claro, ya ven, ahí es lo que mencionaba la primera clase, que no todos pensamos igual. Por eso que hay varias respuestas. Depende cómo lo quieras cada uno establecer. Pero hay que ponernos de acuerdo. Ya, ¿cómo creen que se llama? A ver. ¿Trabajadores? Personal, vamos a ponerlo a ver. Más técnico. Person, personal, bodega. Personal, bodega. Ya, listo. Ya, primer campo. Recuerden que todos siempre llevan códigos, porque ese campo código, aparte de que es necesario, te sirve para poder relacionarlo con otra tabla. Código, ya código per, ya. Ahora sí, ponle los que, nombre, apellido. Y esa parte ya se sobreentiende porque ya lo hemos visto varias veces, ¿verdad? A ver, uno más, uno más. Tengo su código, su nombre. Ah, por ejemplo, turno.
Ya, suficiente con eso. Ya. Ahora viene la que mencionaron, los CLI. Y hay otra tabla más que se llama proveedores. Proveedores. A ver, ponle esa que es nueva. Pon esa que es nueva. Proveedores. Ya, esa tabla es nueva. Proveedores. ¿Ya? ¿Cuál sería el primer campo? También código. ¿De quién? Del proveedor. ¿Ya? Luego, nombre, apellido. Y luego ya lo que tú creas que sea relevante, ¿no? Luego, de empresa. Acá tenemos una compañera que está más relacionada sobre esto. Empresa. ¿Ya? Otro más. Otro más, Hola. A ver, hasta ahí tenemos tres tablas. Tenemos la tabla galletas, tenemos la tabla personal bodega y la tabla proveedores. La, la actividad que tienen en la media hora que queda, escuchen bien, van a elaborar la base de datos, tres tablas, ahí como están viendo, ¿cuántas tablas tenemos? Tres. Van a colocar los campos, los tipos de datos ustedes lo van a hacer, yo voy a corregir, voy a estar viendo cómo lo hacen, y van a llenar de cada uno al menos, ya para que no sea mucho trabajo, al menos dos registros de cada tabla, dos. O sea, dos galletas, dos personas que atienden y dos proveedores. Tienen media hora para hacer esa actividad. Yo voy a estar viendo cómo lo hacen. Ya pueden hacerlo. Creen su base de datos, ¿sabes? Porque acá ya estamos entrando más la práctica. Si quieren colocarle más campos, está bien. Ciérralo, ciérralo. Ya. Archivo nuevo. Déjalo, a ver. Muy bien, está muy bien. Oh, ya. Y ahora yo voy a estar viendo cómo lo hacen. Creando una nueva, dime. Ah, mira, está bonito. Acá. Solo le explico acá. Y tu base de datos se llama así, Database 5. Ahora, es que cuando tú guardas, se guarda todo. Todo lo que te está aquí, se guarda en el mismo archivo. Mira. Por ejemplo, yo lo cierro, ingreso a documentos, Database 5. Ya está el trabajo que ha hecho acá Eva. Ahí está. Sus dos tablas. La primera que hizo y la otra creo que es una copia, ¿no? Esta de acá. Ahí está. Ahí están sus dos tablas. Entonces ahorita archivo nuevo, base de datos en blanco, crear. Ahora es la 6 y ahí se pone a trabajar, ¿no? Empieza por vista diseño. ¿Cómo se llama esta tabla? Galletas. La primera. La primera se va a llamar galletas. Hay galletas. Y completa su campo de galletas. Dime. ¿Cómo? Claro, sí. Lo que estás viendo ahí son los campos. Lo que vas a inventar ya serían los registros. La galleta Oreo, charada, eso ya lo inventas. Pero los campos sí tienes que colocarlos. ¿No hay qué? Como una idea. Ah, ya. Tienda Panchito es el nombre de tu archivo. Tu primera tabla se llamaría galletas. Y dentro de galletas ya iría código la galleta, nombre. Cámbiale el nombre. Ciérralo, ciérralo. Tienda Panchito es el nombre de toda la base de datos. Galleta sería el nombre de tu primera tabla. Dale, dale, crea. Ahí cámbiale todo eso, borra y ponle Panchito. ¿Cómo así? Discúlpame. Claro, claro, ahí me he equivocado. Tienda Panchito, repito, es el nombre de toda la base de datos. Tu primera tabla se llamaría galleta. Ok. ¿Cómo lo está? Ponle galleta. Ya, ese es el nombre de tu tabla. O sea, vas a tener uno que se llama galleta. Luego, ¿cuál es el siguiente? Personal bodega y el otro, proveedores. ¿Bien? Y ahora dentro de galletas,
Ahí vas a colocar los campos. Código de la galleta, nombre. ¿Sí? Ya. Tu primer campo, un programa de auto. No está bien. Pensé que lo habías hecho así. Está bien, autonumeración, texto corto para que puedas escribir, si no, no vas a poder escribir. Marca, fecha. Ya, ya. Luego cambias a haber visto hoja de datos, es a guardarlo así, y le das clic acá donde dice crear, crear tabla. A ver, miren, para que creen una nueva tabla, fecha ahora. Para que creen otra tabla, le tienen que dar clic en la opción de crear y nueva tabla. Ver, vista diseño. Ahí ponle el nombre. La segunda tabla se llama personal bodega. Personal bodega. Repito, tienda Panchito es el nombre de toda la base de datos. Galletas. Ya, este de acá vamos a borrar. Este de acá vamos a borrar. Acá ponle cot. No, no, disculpa, no. No, cot galleta. Acá ponle cot galleta. Cot, cot. Sí, ponle cot. Escribe, cot. Ya, aquí en abajo, aquí en abajo. Y ahí nomás déjalo. Ya estamos a eliminar. Ya, ahora vamos a guardar. Vamos a guardarlo así. Sí, mirando, Pablo. Para que te vea. Y acá vamos a cambiarle el nombre. Esto se llama galletas. Otro nombre. Esto se llama galletas. Toda la base de datos se llama tienda Panchito. Ya, eso iría acá en este nombre. Acá. Cuando lo guardes, ahí le pones tienda Panchito. Claro, acá ya le pones tienda Panchito. Ya, déjalo borrar. No, eliminar, clic derecho, eliminar fila. Ya. Ahí está, ahora sí, esto se llama tienda Panchito. Y ahora, ¿quieres crear otro? Crear tabla. Ya, tienes tu nueva tabla. ¿Y esta cómo se va a llamar? Tu segunda tabla se llama personal bodega. Ya, muy bien. Sí, pero acá deja de cambiarle. Texto corto. Ya, ahora sí, ya los va a poder llenar. Ahora sí. No, todavía no. Primero crea las tablas. Sí. A ver, miren, por favor, para que creen una nueva tabla. A ver, su atención, por favor. Para que creen una nueva tabla, le van a dar clic en crear tabla. Repito, crear tabla. Crear tabla y ya vas a tener una nueva tabla. Crear tabla. Y repites el proceso. Código. A ver, ajá, muy bien. Código, nombre de la galleta. Ajá. Luego marca. Dime. Ya, ahora ver, cambia el tipo de vista. Ver, vista, diseño. No, el otro. Ver, vista, hoja de datos. Un ratito. O sea, guardarlo, sí. Ya, ahí ya lo puedes llenar. Pero cámbiale el primero, que es este texto corto. Vuelve a la otra vista. No cambies nada. Ver, vuelve a la otra vista. Ajá. El primero, texto corto. Y ahora sí, vuelve a la otra vista. Dale. Ujú. Sí. Y ahora sí ya puedes escribir ahí. Ya. Crea la siguiente tabla. Crear, tabla. Y ahora sí. Repites el proceso, pero con la siguiente. Ver, empiezas por ver. ¿Sí? Acuérdate, ver. Vista, diseño.
¿Cómo se llama la segunda? Personal bodega, muy bien. Ya lo entendieron. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, ya, texto, ya, texto, nombre, número, tu stock. Ya está bien. Sí, ahora cámbiale, ajá, cámbiale y creas la siguiente tabla. Sí, crear tabla a la segunda. Claro, le cambias el nombre. Se llama personal bodega. A la hora que lo guardas, mira, dale a la otra vista, ver, no, seleccionando tu tabla uno, ya, ver, vista diseño, ahí le ponemos el nombre. Claro, uno solo, uno solo. Yo te diría que lo llenes al final. Primero crea las tablas. El nombre. Puede ser galleta 01 como tú quieras. Ahí ya depende de ti. Code galleta, como quieras. Dame. Ah, ya, la llave las lleva a los campos código. Ya llevan automáticamente. Mira, cambia el tipo de vista. Ver, vista, diseño. Ya lleva la llave ya. No, no, ya tiene la llave. Ah, a ver, chicos, escúchame por favor. Alto, paralícense. Las llaves foráneas, repito, comunico, por favor, escuchen. Las llaves foráneas no se visualizan en Access, solamente las tenemos que entender. No hay una opción para colocar llaves foráneas. Eso lo tenemos que nosotros deducir. No es una opción, repito. Acá, mira, fecha de vencimiento que es. ¿Eh? Ya, el resto está bien. Ya, pero un ratito. Este campo, esta tabla se llama galleta, ya no se llama tienda Panchito. Toda la base de datos se llama tienda Panchito. Ahí ponle, galleta, galleta. Ya listo, ahora sí. Creas otra tabla y esa ya tu segunda tabla que se llama personal bodega, ¿verdad? Ajá, muy bien. Los que están virtual pueden preguntar, Andrea, Salvador, Manuel, ¿tienen alguna duda? Pueden escribir. Tienen que crear esa tabla. ¿Cómo es? Ya. Recuerda siempre no dejar espacio, ¿ya? Tenlo presente siempre tu trabajo, porque si no, esto puede causar errores. Dime. Claro, puede ser la marca que tú quieras. ¿Cómo es? ¿Ya está? ¿Las tres tablas? A ver, cambia los tipos de visas. ¿Llenaste los registros? ¿Dos de cada uno? Dos, di. Dos. Ya, galleta. Dígame. Fecha de hora. Ujú, claro, fecha y hora nomás. Fecha y hora. Fecha, hora. Fecha, hora. Ahí con paciencia, seleccione fecha y hora. Ujú, el siguiente siendo arriba. Ya, muy bien. Y stock se refiere a cantidades, por lo tanto es número. Ajá, stock se refiere acá. Acá, acá. El otro. Ahí. Más abajito, ahí. Número. Vamos por acá, chicos. ¿Cómo ya está? Llénelo con dos registros.
También lo llenaste. Y acá recuerda que el primero es texto corto. Y te refieres a la galleta. Galleta. Ya, colócale, colócale. Galleta. Ya, ya está bien. Ah, colócale code personal. Ya, proveedor. Ya, también te faltó texto corto. ¿Y se refiere al code? Proveedor, como quieras colocarlo. Ujú. Ahora sí ya puedes llenarlo. Ya está, llénalo con dos. Dime. Mm, Ya, y ahora llénalo. Ajá. Ya. Ujú, ya lo puedes llenar. Cuando cambia de vista se guarda. Cuando haces esto, dice ahí guardarlo. Ya se guardó. Pero te falta cambiar esto. Todos los tipos de código son texto corto, ¿ya? Ya no lo dejes en autonúmero. Ya, ya. Listo. Ya, esa es tu tabla de código del personal. Ya, ya, muy bien. Ahora la otra. Ya, dale, ábrela, ábrela. Dale un clic. Ya. Esa tabla quieres editarla. Ya, primero hay que cerrarla. Acá. Ahí. Cierra eso, cierra eso, cierra eso. Cierra eso primero del. Ya, ahora ciérralo ahí. Ciérralo ahí. Y ahora sí ya le puede cambiar el nombre. Tabla 2. Ahora, ¿cuál? Empresa. Sí, sí, también. Ya. Sí, sí, de los tres, sí. Sí. A ver, Diego, ¿lo llenaste? Sí, está bien. Ahí en fechas, si se han dado cuenta, se tiene que seleccionar, ya no se escribe. Y solamente dos registros, ¿sí? No se llenen, no se maten llenando muchos registros. Aunque llenen dos, está bien. Claro, porque ahí le has colocado automático. Lo ideal sea que sea texto corto, no autonumeración. Código galleta, texto corto. No, no, ahí está. Ya. Es que esos son los tipos de datos. Cuando lo llenes es en otro apartado. Los que terminaron pueden ir guardando. Ahí nos vamos a quedar el día de hoy. El día miércoles avanzamos con otra base de datos.
El día viernes, a ver, Paulina. Ya, a ver, pero no has puesto los nombres, compundo. ¿Esto cómo se llama? Se llama personal bodega, ¿verdad? Ponle. Sí, acá tienes personal. Y un abajo, bodega. 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 Ya, ahora sí, ahí coloca recién. Acá coloca. Sí sabes cuáles son, ¿no? Ver, nombre, apellido, turno. Un ratito. Ahí va. ¿Qué cosa? Ah, ya, es que no has puesto el tipo de dato fecha, pues. Mira, esto es fecha. ¿Eh? Entonces ahora, y ahora sí. Ah, está en Nora. Acá. Esto todavía no hemos modificado, pero lo que pasa es que tu formato está en Nora. El audio, cuidado. Acá está en fecha. ¿Cuál es fecha? Este de acá. Ahora sí, ya está. Ujú. Ya esto todavía no lo hemos visto. Cada uno tiene estas propiedades que mencionaba. Esto no hemos modificado todavía. Repito, con que llenen dos es suficiente. Dos. O uno, dije uno, no me acuerdo. Ya, sí, no, no está bien. Cansado. Ujú. Ahí, ponlo. Si no se puede así al revés. Ya terminaste, ¿no? Para pasar lista. Ya, ahora voy a pasar lista. Guárdalo. A ver, yo te ayudo. No. Cuando lo guardes, ahí donde tienes que poner Ujú, muy bien. Lo coloco. Ya, ahora sí. Ciérralo. Ya está. Ya estar va a ser tu. No lo guardes. Vamos a hacer la lista. Vamos a ver si me acuerdo más de los nombres. 10. A ver, empezamos, Karim. ¿Cuál es tu apellido, Oscar? Ya más o menos me voy acordando. ¿Cuál era tu nombre, disculpa? Nombre. ¿Ah? Hattori. Hattori con H-T-T-O-R-I. Hattori. Ah, muy bien. Luego está Eva. ¿Cuál era tu nombre, disculpa? Alex, Paula. Sí, Alex. Ronald, el hombre de la cerveza. María. Dime. Abre el otro.
también. Sí, dije, Ronald, María. Sí, María. Ángeles. Sí, Kaylee, ¿no? Sí, Kaylee, ¿no? Kaylee, no me acuerdo, Marjorie. Sí, Kaylee, Marjorie. Sí, Marjorie. Luego tenemos Diego que se fue. Diego. Angelo, ¿verdad? Angelo. Creo que es con H. Sí, ¿no? Ya, Angelo, sí, Angelo. A ver, por acá. Nombres. Oscar, ¿verdad? Pero acá hay dos Oscar, ¿verdad? Oscar Rivera es el primero, ¿no? Primero ponle Oscar Rivera. No, no pues. ¿Sí? Ya, y ahora es Oscar Fucay. F, K. Ajá, Fucay. Sebastián y por último, Mendoza. Listo, ahora sí me acuerdo de todos. Sebastián Mendoza. No, y abajo Mendoza. Y ahora sí los que están virtual. Andrea, Salvador y Manuel. Andrea, Salvador. Sí, María. Es María de los Ángeles. Porque creen leyendo Ángeles. Ah, Ángeles. Ángeles. Sí. Les voy adelantando que el día de la evaluación van a elaborar una base de datos del tema que yo les indique. Por eso tienen que ir practicando. Repito, el día de la evaluación va a ser que elaboren una base de datos. ¿Sobre qué, cómo? Eso ya les indicaré en la evaluación. Sí, la primera evaluación. Ajá, no va a ser en Kahoot, ojo. Ya. Ahí nos vamos a sacar el día de hoy. Pueden ir guardando los que han terminado. Ya. Vamos a la grabación.